Oigan todos, bienvenidos a Ecos de Guerra. En la historia de los conflictos, a menudo pensamos que las guerras se ganan en los grandes cuarteles generales, con generales moviendo alfileres sobre mapas gigantes. Creemos que la victoria la deciden las grandes mentes estratégicas. Pero la historia está llena de momentos en que esas grandes mentes estaban catastróficamente equivocadas. La historia demuestra que, a veces, la solución a un problema que paraliza a un ejército entero no viene de un coronel condecorado, sino de un soldado raso cubierto de grasa, un hombre que realmente tiene las manos en el problema. La arrogancia es la enfermedad de los altos mandos. Es la creencia de que la doctrina es más importante que la realidad. La historia que están a punto de escuchar es un testimonio brutal de esto. Es la crónica de un hombre con una idea simple nacida de la desesperación y la observación. Y es la historia de cómo esa idea fue recibida. Con desprecio, con burla y con un acto de humillación pública. Pero la realidad siempre gana. Y esta es la historia de cómo una idea desechada se convirtió en la clave para la supervivencia. En Ecos de Guerra, creemos que el verdadero genio militar se encuentra a menudo en el barro, no en el mármol. Si te apasionan estas crónicas de ingenio, humillación y vindicación final, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Si este video te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a entender qué resuena contigo. Y, por favor, queremos saber qué tan lejos viajan estos ecos. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre era Gefreiter, Cabo, Thomas Steiner. Y en el otoño de 1943, yo no era un soldado, no realmente. Yo era un mecánico, un Panzerschlosser. Mi mundo era el olor a aceite caliente, a metal quemado y al sabor amargo del diésel. Estaba asignado a la 7ª División Panzer, y estábamos muriendo. No estábamos muriendo por las balas rusas, aunque esas ayudaban. Estábamos muriendo por el barro. Los rusos tienen 2 generales invictos, el general Invierno y el general Barro, la Rasputitsa, y en 1943, el general Barro era nuestro dios y nuestro verdugo. Cada mañana era la misma pesadilla. La estepa ucraniana se había convertido en un océano de lodo negro, espeso y pegajoso, un lodo que te succionaba las botas hasta las rodillas. Y nuestros tanques, nuestros orgullosos Panzer IV, eran inútiles. Eran máquinas de precisión alemanas, pesadas, con orugas estrechas diseñadas para las hermosas carreteras pavimentadas de Francia. Aquí, en el infierno sin fondo de Ucrania, se hundían. Cada día, perdíamos más tanques no por el fuego enemigo, sino por el barro. Se atascaban, sus motores Maybach rugían y se sobrecalentaban, sus transmisiones, obras de arte de la ingeniería, se rompían bajo el esfuerzo imposible. Mientras tanto, los T-34 soviéticos, esos tractores crudos y feos, simplemente flotaban sobre el mismo barro. Sus orugas eran anchas, casi el doble que las nuestras. Su diseño era simple, eran ligeros. Nos rodeaban, nos cazaban, mientras nosotros estábamos atrapados como mamuts en un pozo de alquitrán. Yo, como mecánico, veía el problema desde abajo. Mientras los coroneles en sus mapas veían una línea de frente estancada, yo veía el verdadero enemigo, la física, y cada mañana veía otro problema. El barro no solo nos atascaba, nos paralizaba. Durante el día, el barro líquido se acumulaba en nuestros complejos sistemas de suspensión, en las ruedas de rodadura, Schachtel-Laufwerk. Por la noche, la temperatura caía bajo cero, y ese barro se convertía en hormigón. Hormigón. Pasábamos cada mañana, bajo el fuego de francotiradores, no luchando, sino con picos y sopletes, tratando de liberar nuestras propias orugas, que estaban congeladas. Perdíamos horas vitales cada amanecer. Era una locura. Estábamos siendo derrotados por el clima. Y yo no era un ingeniero de Krupp. Era el hijo de un granjero de Baviera. Y en la granja de mi padre, teníamos un problema similar con nuestros tractores. Así que empecé a pensar. Empecé a robar papel de diagramas de la oficina del oficial de suministros. Empecé a usar trozos de carbón para dibujar. El problema no era el tanque. El problema eran las botas del tanque. ¿Qué pasaba si hacíamos las botas más grandes?
¿Qué pasaba si podíamos evitar que el barro se congelara? Durante semanas, en la parte trasera de mi camión de reparación medio destruido, a la luz de una linterna de aceite, diseñé. No era un nuevo tanque. Eran modificaciones de campo. Eran planes para lo que llamé kits de supervivencia de invierno. El primer plan era simple: extensiones de oruga. Placas de metal simples, anchas, que podíamos atornillar directamente a los eslabones de nuestras orugas estándar. Usaríamos el acero de los tanques rusos destruidos. Esto ensancharía la base, distribuiría mejor el peso. Los llamé Ostketten, orugas del este. El segundo plan era aún más simple. Para el problema del congelamiento, placas de blindaje, no para protección, placas delgadas de acero, como faldas, colgadas de los costados del tanque, cubriendo la parte superior de las orugas y el complejo sistema de suspensión. Estas Schürzen, faldas, no detendrían un proyectil antitanque, pero evitarían que el 90% del barro y la nieve fueran lanzados hacia arriba y se acumularan en las ruedas. Era una solución de granjero. Era fea. Era cruda. Pero en mi cabeza funcionaba. Estaba tan orgulloso. Había resuelto el problema que paralizaba a todo un grupo de ejércitos. Mis planos, dibujados con carbón y manchados de grasa, eran mi obra maestra. Mi Leutnant, un hombre práctico, los vio. Steiner, esto es, brillante. El Oberst, coronel, von Staufel, debe ver esto. Está obsesionado con nuestras pérdidas de tanques. Y así, yo, un simple cabo, un engrasador de engranajes, conseguí una audiencia con el coronel al mando del regimiento. Fui a su cuartel general, un castillo requisado. Estaba temblando, no de frío, sino de nervios. Llevaba mis planos sucios en la mano. Creía que iba a salvar al ejército. Creía que me recibirían como a un héroe. Qué ingenuo era. El cuartel general del Oberst von Staufel era otro mundo. Estaba en una dacha ucraniana requisada, una casa de campo que milagrosamente aún tenía vidrios en las ventanas y un techo sólido. El momento en que entré, la diferencia me golpeó como una bofetada. Afuera, el mundo era un infierno de barro helado. El hedor a diésel quemado y muerte. Aquí dentro, olía a cera para pisos, a humo de cigarro caro y a coñac. Una enorme chimenea de piedra crepitaba en un rincón, arrojando un calor lujurioso. Los oficiales de Estado Mayor, con sus uniformes de lana gris impecablemente planchados y sus botas de montar pulidas hasta brillar como espejos, se movían sobre alfombras persas, no sobre barro. Y allí estaba yo, un Gefreiter, un mecánico. Estaba sucio. Mi uniforme estaba rígido de grasa seca y barro congelado. No había tenido un baño caliente en 3 meses. Sostenía mis planos, mis preciosos dibujos manchados de aceite, en mis manos encallecidas y rotas. El Leutnant que me había traído parecía nervioso, el mismo fuera de lugar entre estos dioses del Estado Mayor. «Aquí está, Herr Oberst», dijo mi Leutnant con voz temblorosa. El Gefreiter Steiner, el mecánico con la idea. El Oberst von Staufel se dio la vuelta. No era un hombre, era un monumento. Alto, delgado, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un monóculo firmemente sujeto en su ojo izquierdo. Su cruz de caballero colgaba perfectamente de su cuello almidonado. Era un von, un aristócrata prusiano, un hombre cuya familia había estado en el Estado Mayor durante 100 años. Su mirada pasó por encima de mí, no como si yo fuera un soldado, sino como si fuera una mancha en su alfombra. «Una idea», dijo su voz cortante, aburrida. «Me han interrumpido de la planificación de una contraofensiva por... ¿Una idea de un cabo?» «Es sobre los tanques, Herr Oberst», intervine, mi voz temblando, pero desesperada por hacerme entender. «El barro, la Rasputitsa. Estamos perdiendo más tanques por el barro que por los T-34. Nuestras orugas son demasiado estrechas. Se hunden. Y el sistema de suspensión, el Schachtelaufwerk, se congela sólido por la noche». Von Staufel levantó una ceja plateada. La media docena de otros oficiales en la sala, mayores y capitanes, dejaron de hablar y se volvieron para mirar el espectáculo. Un mecánico sucio dando una lección de ingeniería. «Continúe, Gefreiter», dijo el coronel, su voz goteando sarcasmo. «Ilumínenos».
Era mi momento. Tragué saliva, el sabor del miedo y el aceite rancio en mi garganta. Desplegué mi primer plano sobre la enorme mesa de roble, encima de un mapa prístino del frente. Dejé una mancha de grasa en el mapa. El coronel hizo una mueca de disgusto. Las orugas, señor. Ostketten. Orugas del Este. Vea. Extensiones. Placas de metal simples. Las atornillamos aquí, en los eslabones exteriores. Ensanchamos la base en 20 centímetros. Distribuimos el peso. Como los T-34, dejaremos de hundirnos. Pasé al segundo plano, mi entusiasmo creciendo, olvidando mi lugar. Y aquí, Schürzen, faldas, placas de acero delgadas, no para blindaje, para el barro. Las colgamos aquí, sobre la suspensión. Evitan que el barro salpique y se meta entre las ruedas. Evitarán que los tanques se congelen por la noche. Ahorraremos horas cada mañana. Podemos usar acero de tanques T-34 destruidos. Es simple, señor. Se puede hacer en el campo. Terminé, jadeando, mi corazón latiendo con fuerza. Había expuesto mi alma. En mi mente era brillante. Era la solución que todos necesitaban. Esperaba. No lo sé. Asombro. Respeto. Una palmada en la espalda. El Oberst von Staufel miró los planos manchados de grasa durante un largo silencio. El monóculo magnificaba su ojo, convirtiéndolo en algo frío e inhumano. Los otros oficiales se miraban entre sí, reprimiendo sonrisas. El coronel se quitó lentamente el monóculo. Lo limpió con un pañuelo de seda. ¿Ha terminado, Gefreiter?, preguntó en voz baja. Sí, Herr Oberst. Usted, dijo, acercándose a mí, su voz ahora peligrosamente suave. Es un mecánico, un Schlosser, un engrasador de engranajes. ¿Correcto? Sí, Herr Oberst. ¿Y cree que usted?, continuó, su voz subiendo de volumen. Un simple cabo granjero de Baviera. ¿Sabe más que los genios de la ingeniería en Krupp, en Maybach, en Henschel? ¿Cree que ellos, los mejores ingenieros del mundo, se olvidaron de algo tan simple como el barro? No, señor. Yo solo. Silencio. Rugió. El estallido fue tan repentino que di un salto hacia atrás. ¿Usted cree que la respuesta a nuestros problemas tácticos es atornillar basura de granjero a una máquina de precisión de $500,000 de Reichsmarks? Se rió, una risa corta y brutal. Los otros oficiales se unieron, riendo abiertamente de mí, el tonto sucio con sus dibujos. Mi rostro ardía. La humillación era tan caliente que sentí que me iba a desmayar. Quería desaparecer. Nuestros tanques son perfectos, gritó von Staufel, golpeando el mapa con el puño. Son la cumbre de la ingeniería mundial. No fallan por el barro, fallan por hombres débiles, hombres que carecen del espíritu ofensivo, hombres que prefieren buscar excusas en sus motores en lugar de buscar al enemigo con sus cañones. Hombres como usted, Steiner, que prefieren garabatear como un niño en lugar de hacer su maldito trabajo. Agarró mis planos, mis bebés, mis semanas de trabajo. Esto, dijo, sosteniéndolos en alto para que todos los vieran, es un insulto, es derrotismo. Es un síntoma de la enfermedad que debilita a este ejército. Y entonces, frente a todos, el Oberst von Staufel, el aristócrata, el coronel del Estado Mayor, rompió mis planos por la mitad. El sonido del papel grueso rasgándose fue increíblemente fuerte en la sala silenciosa. Fue el sonido de mi orgullo rompiéndose. No se detuvo. Volvió a romperlos, y otra vez. Sus ojos fijos en los míos, desafiándome a decir algo, a moverme. Convirtió mis ideas, mi esperanza, en una pila de confeti grasiento. Dejó caer los pedazos al suelo, sobre sus alfombras persas. «¡Basura!», escupió, igual que la excusa. «Ahora, Leutnant», dijo, volviéndose hacia mi oficial al mando, que estaba pálido como un fantasma. «Saque a este soñador de mi cuartel general, y si vuelvo a oír hablar de modificaciones de campo no autorizadas, los enviaré a ambos a un batallón penal. ¿Está claro?» «Sí, Herr Oberst», tartamudeó mi Leutnant. Me agarró del brazo y casi me arrastró fuera de la habitación. No miré atrás. Salí de esa casa cálida y lujosa y volví al frío y al barro. El Leutnant no me dijo nada.
Solo me empujó hacia mi taller y se fue. Me quedé allí de pie, temblando de rabia y de una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. Los pedazos rotos de mis ideas estaban en el suelo de esa dacha elegante. Pero la idea no estaba rota, estaba furiosa. Y mientras limpiaba la grasa de mis manos esa noche, juré algo. El coronel no quería mis planos. Bien. Pero yo sabía que tenía razón. Y si el ejército no iba a salvar a sus propios tanques, tal vez yo lo haría. Regresé al taller, que en realidad era un granero medio derrumbado a 1 kilómetro detrás de la línea del frente. El olor a paja podrida, diésel y miedo era casi sólido. Mis hombres, mi equipo de mecánicos, me vieron venir. No necesitaron preguntar. Vieron mi rostro, la forma en que caminaba. Vieron la humillación que irradiaba de mí. Mi lieutenant me siguió. Me agarró del brazo, su mano temblando. Steiner, susurró, sus ojos moviéndose nerviosamente, como si los oficiales de Estado Mayor de von Staufel pudieran oírnos. Olvídalo. Entendido. Olvida esos malditos dibujos. Fue una estupidez, un error. El Oberst tiene razón. Somos mecánicos. Arreglamos lo que está roto. No diseñamos. Nos enviará un batallón penal, Steiner. A ambos. Asentí sin mirarlo. Me soltó, sacudió la cabeza y se fue. Probablemente a buscar schnapps. Me quedé solo en el crepúsculo helado. Olvidarlo. Claro. ¿Cómo podía olvidarlo? ¿Cómo podía olvidar que a la mañana siguiente, a las 0500, tendría que tomar un soplete y un pico para liberar el Panzer IV del Oberfeldwebel, sargento maestro, Klinker, cuyo sistema de suspensión estaría, una vez más, congelado? ¿Cómo podía olvidar que, mientras lo hacía, un francotirador ruso probablemente intentaría volarme la cabeza? El coronel von Staufel, en su cálida dacha con su coñac, no tenía que lidiar con el hormigón de barro helado. Yo sí. La humillación no se asentó en mí como tristeza. Se asentó como una rabia fría y dura como el acero. Él había roto mis planos, pero no había roto la idea. La idea estaba allí, más fuerte que nunca. Era correcta. Yo lo sabía. Y esa noche, decidí que si el mando superior era demasiado arrogante, demasiado estúpido o demasiado orgulloso para salvarse, entonces yo lo haría. En secreto. Comencé esa misma noche. Dije a mi equipo que iba a buscar piezas para la transmisión del tanque de Klinker, una mentira que todos aceptaron. Tomé nuestro semioruga Famo, el vehículo de recuperación, y me llevé a un hombre. Solo uno. Un joven llamado Emil. Un soldador de Essen que odiaba a los oficiales prusianos casi tanto como yo. Emil, le dije, mientras nos alejábamos del campamento, las luces apagadas. Vamos a cometer traición. Vamos a profanar un tanque Panzer. Él sonrió en la oscuridad. Una hilera de dientes manchados. Ya era hora, Gefreiter. ¿Qué vamos a romper? Vamos a arreglarlo, respondí. Nuestro destino era el cementerio. Un valle a 5 kilómetros al este. Un lugar donde una batalla de tanques había tenido lugar una semana antes. Era una tierra de nadie. Un museo de gigantes muertos. Condujimos en silencio. El único sonido era el chirrido de nuestras orugas sobre el suelo helado. La luna estaba llena, proyectando una luz fantasmal sobre la escena. Era aterrador. Decenas de tanques, T-34 y Panzer IV, yacían destrozados. Algunos estaban quemados, cáscaras negras. Otros, simplemente atascados y abandonados. Estacionamos el Famo detrás de los restos de un granero. Vigila, le dije a Emil. Y ten el motor en marcha. Si ves una bengala, nos vamos, me lleves a rastras o no. Entendido. Agarré el soplete de acetileno. Mi objetivo, un T-34-76 destruido. Su torreta había sido volada, pero sus costados, su blindaje inclinado, y lo más importante, sus anchas orugas, estaban allí. Me acerqué sigilosamente, mi corazón latiendo en mi garganta. El silencio era antinatural. Comencé con las faldas. Necesitaba placas de acero delgadas. La cubierta del motor del T-34 era perfecta. Abrí la válvula del soplete. El HSSS sonó como un disparo en la noche. La llama azul cobró vida. Empecé a cortar. Era un trabajo horrible. El metal era grueso. Las chispas volaban, iluminándome como un árbol de Navidad. «Apúrate, Thomas»,
susurró Emil desde el camión. Estás iluminando todo el valle. ¡Casi!, gruñí. Corté 4 placas grandes y feas de la cubierta superior del T-34. Acero Untermensch. Acero primitivo. Acero que iba a salvar mi tanque superior. Luego, las orugas. Las Ostketten. Esta era la parte difícil. No podía llevarme las orugas del T-34, eran un diseño diferente. Mi plan era usar el acero de sus faldones laterales para crear las extensiones. Corté largas tiras de acero de 10 mm. Eran pesadas. Arrastrarlas de vuelta al FAMO casi me mata. Todo el proceso tomó 2 horas. 2 horas de terror absoluto esperando que un francotirador ruso o, peor aún, una patrulla alemana de la Feldgendarmerie, policía militar, nos viera. Cuando la última placa de acero cayó en la parte trasera de nuestro camión, estaba empapado en sudor frío. «Vámonos». Regresamos al taller a las 0300. El campamento estaba muerto. Emil, enciende el generador y el soldador, y pon una manta sobre la puerta. No quiero que se vea ni una chispa. Trabajamos como demonios. El tanque que elegí fue el del Oberfeldwebel Klinker, el que estaba programado para la limpieza matutina. Estaba aparcado en la parte más oscura del granero. Emil, que era un artista con el soldador, empezó con los Schürzen. Fabricamos soportes con barras de refuerzo que encontramos en un edificio bombardeado. Era la cosa más fea que había visto en mi vida. Era basura de granjero, tal como había dicho von Staufel. Las placas colgaban torcidas. Las soldaduras eran funcionales, no hermosas. Cubrían toda la parte superior de la suspensión, desde la rueda tractora delantera hasta la rueda loca trasera. Mientras Emil soldaba, yo me encargaba de las orugas. Ostketten. Tomé las tiras de acero ruso que habíamos requisitado y las corté en secciones de 20 centímetros. Luego, usando nuestro taladro de prensa manual, perforé agujeros para los pernos. Esta era mi idea: atornillarlas directamente a los eslabones exteriores de las orugas del Panzer. Tuvimos que aflojar la tensión de la oruga, un trabajo agotador que requería una palanca de 2 metros. Una por una, atornillamos las extensiones. Cuando el sol comenzó a insinuarse, gris y enfermo, en el horizonte, habíamos terminado un lado. Solo un lado. El lado izquierdo del Panzer IV de Klinker parecía normal. El lado derecho. Era un monstruo. Era un híbrido. Un Frankenpanzer. Las extensiones de oruga le daban una postura ancha y amenazante. Las faldas colgantes lo hacían parecer un caballero medieval maltratado. «Dios mío», susurró Emil dando un paso atrás. «El Oberst te va a colgar». «Enciende el motor, Emil», dije. Mi voz ronca por el agotamiento y los nervios. El motor Maybach cobró vida con un rugido y una nube de humo azul. Klinker y su tripulación llegaron, bostezando, con picos en las manos, listos para su ritual matutino de desescombro. Se detuvieron en seco, vieron el lado derecho de su tanque. «¿Qué? ¿Qué demonios le hiciste a mi tanque, Steiner?» «Una mejora», dije. «Miren el lado izquierdo. El de siempre, lleno de barro congelado». Les señalé. Estaba sólido, como siempre. «Ahora miren el lado derecho». Me agaché y pasé la mano por debajo de la Schürzen. Las ruedas de rodadura estaban limpias, relativamente. El barro no había podido salpicar y acumularse. «Muévelo», le grité a Klinker. «Adelante, lento». Klinker, confundido, subió y puso el tanque en marcha. Hubo un chirrido espantoso del lado izquierdo mientras la oruga luchaba por liberarse del hielo. Y el lado derecho. El lado derecho mordió el barro. Con un crujido de metal y hielo, el tanque se liberó. El lado izquierdo patinaba. El lado derecho, con sus anchas Ostketten, se agarraba. El tanque avanzó cojeando, pero avanzó. Salió del granero. En ese momento, mi lieutenant llegó corriendo, atraído por el ruido. «Steiner, te lo dije, estás». Se detuvo. Vio el tanque moverse, vio el lado derecho modificado. «Steiner», susurró. «Funciona». «Funciona, Herr Leutnant», grité, una risa salvaje brotando de mi pecho. «Mira esto. Klinker, gira a la derecha, hacia el campo de barro». El tanque giró, su lado derecho agarrándose firmemente, y se dirigió hacia el campo de barro junto al granero.
Un campo que se había tragado un camión Opel el día anterior. El tanque no se hundió. Se deslizó sobre la superficie. ¡Funciona!, grité, triunfante, levantando los puños al cielo gris. Y fue en ese preciso instante de triunfo, con mi lieutenant mirándome con asombro y mis mecánicos aplaudiendo, que escuché el chirrido de los frenos de un Kübelwagen. Se detuvo bruscamente. El motor de mi tanque se apagó. El silencio cayó, y desde el asiento del pasajero, con una lentitud aterradora, salió el Oberst von Staufel. Su rostro no estaba rojo, estaba blanco de una furia tan fría que quemaba. Vio el tanque profanado, vio las placas de acero rusas soldadas a su Panzer, vio mi rostro sucio y triunfante, y supe que estaba muerto. El Oberst von Staufel no corrió, no gritó, simplemente caminó, se movió con una lentitud deliberada y aterradora, sus botas de montar perfectamente pulidas aplastando el barro helado como si fuera una ofensa personal contra él. El monóculo estaba firmemente en su lugar, un ojo de cíclope de vidrio magnificando su furia. Mi lieutenant, el hombre que un segundo antes me miraba con asombro, se puso pálido como la nieve. Se cuadró tan bruscamente que casi se cae. Herr Oberst, tartamudeó. Yo no tenía conocimiento de esto. Acabo de llegar. Este cabo, Steiner, actuó por su cuenta. Es una modificación de campo no autorizada. La traición fue instantánea, fría, absoluta. En un segundo, yo estaba solo. Klinker, el comandante del tanque, y su tripulación, que habían estado sonriendo, se congelaron y bajaron la mirada al suelo, aterrorizados. Mis propios mecánicos, incluido Emil, retrocedieron hacia las sombras del granero, desapareciendo. Solo quedábamos yo, el coronel, y mi Frankenpanzer goteando barro. Von Staufel no miró a mi lieutenant, no miró a nadie más. Sus ojos estaban fijos en mí, y luego, su mirada se desvió hacia el tanque. Caminó lentamente alrededor del Panzer IV modificado. Caminó alrededor del lado derecho, el lado que había funcionado. Con su vara de montar de cuero, golpeó una de las Schürzen, las faldas de acero ruso que Emil había soldado. El golpe produjo un clan hueco y feo. Luego golpeó las Ostketten, las extensiones de oruga, mi orgullo. Acero ruso, dijo, su voz peligrosamente tranquila, casi un susurro. ¿Ha tomado usted acero Untermensch, acero de los bolcheviques, y lo ha soldado a un vehículo de combate del Reich? Se volvió hacia mí. Su rostro estaba blanco de una furia tan profunda, tan ideológica, que era más aterradora que cualquier grito. «Herr Oberst», intenté, mi voz sonando desesperada. «Mire, funciona. El lado izquierdo estaba congelado. Este lado no. El tanque salió del barro. Mire el campo». Señalé el campo de lodo donde el tanque había maniobrado. «No se hunde. Las extensiones distribuyen el peso. Las faldas. Eti». «Silencio», siseó. Se acercó a mí hasta que estuvimos cara a cara. Podía oler el coñac en su aliento. «Usted no entiende nada, ¿verdad, Gefreiter?» No era una pregunta. «Usted cree que la guerra es un problema de mecánica. Cree que es un problema de barro y grasa. ¿Cree que la ganaremos convirtiendo nuestras magníficas armas en tractores de granjero feos y bastardos?» Me golpeó en el pecho con la vara. «La guerra es un asunto de voluntad, de espíritu, de pureza, y lo que usted ha hecho aquí», dijo, señalando el tanque, «es una profanación, es un insulto». Su voz se elevó, ya no tranquila. «Esto no es ingenio, es una admisión de derrota. Es decirle al enemigo que su diseño crudo, su tractor T-34, es mejor que nuestra ingeniería. Es escupir en la cara de cada ingeniero de Krupp y Maybach. Usted no ha mejorado un Panzer, lo ha contaminado». Me quedé helado. No estaba enfadado porque yo hubiera desobedecido. Estaba ofendido. Mi solución práctica era una herejía ideológica. Demostraba que la perfección alemana estaba fallando y que la basura rusa tenía la respuesta. Y eso, para un hombre como von Staufel, era peor que perder un tanque. Era perder la razón misma de la guerra. «Usted», dijo, recuperando su calma helada, «es un síntoma de la debilidad que se ha infiltrado en mis hombres. Un mecánico que se cree un ingeniero. Un cabo que se cree un general.
Se giró hacia mi lieutenant. Teniente, quiero esta. Abominación. Limpiada. Quiero que sus hombres arranquen cada pedazo de esta chatarra rusa de ese Panzer. Con sopletes. Ahora, quiero que sea un vehículo de combate alemán adecuado para la 0800. ¿Entendido? Sí, Herr Oberst. Inmediatamente, gritó el lieutenant, aliviado de no ser él el castigado. Emil, Schmidt, traigan los sopletes, quiten esta basura. Mis mecánicos, mis amigos, salieron de las sombras, sus rostros llenos de culpa, sin atreverse a mirarme. Agarraron los sopletes de acetileno. Y mientras yo miraba, paralizado por la humillación, Emil, el hombre que me había ayudado a construirlo, encendió la llama azul y comenzó a cortar la primera Schürzen. El sonido del metal siendo cortado fue el sonido de mi corazón rompiéndose por segunda vez. Y en cuanto a usted, Gefreiter Steiner, dijo von Stoffel, volviéndose hacia mí, el momento de la sentencia había llegado. Esperaba el batallón penal. Esperaba la ejecución. Me dio algo peor. Usted es claramente un hombre al que le gusta trabajar con sus manos, dijo con una sonrisa cruel. Pero obviamente el trabajo de precisión de un Panzerschlosser es demasiado para su mente de granjero. Lo está distrayendo, así que lo vamos a simplificar. Sacó una libreta. Desde este momento queda relevado de sus deberes como mecánico de tanques de la 7ª División Panzer. Su Soldbuch, libro de pago, será modificado. Queda degradado a soldado raso. Degradado, el rango que tanto me había costado ganar. Desaparecido. Y será transferido, inmediatamente. ¿A dónde, Herr Oberst? Logré preguntar, mi garganta seca. Al 503º Batallón de Suministros, en la retaguardia. Muy en la retaguardia. He oído que tienen una necesidad desesperada de hombres que reparen generadores de campo y calentadores de raciones. Es un trabajo simple, adecuado para su ingenio. No volverá a tocar un Panzer mientras sirva en mi regimiento. Fue un golpe maestro. No la muerte, no el peligro, la irrelevancia, la humillación total. Ser enviado a 20 kilómetros detrás de la línea, a hervir agua y arreglar generadores de luz, mientras mis hombres, mis tanques, luchaban y morían. Me estaba enterrando. Estaba matando mi idea y enterrando al hombre que la tuvo. «Guardias», gritó. 2 Feldgendarmerie, policía militar, que habían estado esperando en su Kübelwagen, se acercaron. «Escorten a este soldat al convoy de suministros. Sale en 1 hora». No dije nada. No había nada que decir. Me agarraron por los brazos. Mientras me llevaban pasé junto a mi lieutenant. Él no me miró. Pasé junto a Emil, que cortaba mi Schürzen con lágrimas en los ojos. Pasé junto a Klinker, que miraba al suelo. Y mientras me subían al camión Opel, miré por última vez el campo de batalla de mi idea. Vi el Panzer IV de Klinker, ahora con un solo lado modificado, el otro lado todavía congelado. Y vi otro Panzer IV, el del sargento Braun, que intentaba salir del granero para la patrulla matutina. Y vi cómo, inevitablemente, sus orugas estrechas y perfectas patinaban. Y cómo se hundía hasta el casco en el mismo barro del que mi tanque modificado había salido sin esfuerzo. El Oberst von Stoffel también lo vio. Vio el tanque de Braun atascarse. Vio a sus hombres gritando y maldiciendo mientras intentaban liberarlo. Su rostro se puso de un rojo intenso. Pero no dijo nada. Simplemente me dirigió una última mirada de puro odio, subió a su Kübelwagen y se marchó, dejándome ser tragado por la burocracia, exiliado de mi propia guerra. Mi exilio fue peor que un batallón penal. Un batallón penal tiene honor, tiene la furia del combate. Yo fui enviado al purgatorio. Me convertí en el Soldat Steiner, mecánico de generadores para el 503º Batallón de Suministros, estacionado a 30 kilómetros detrás de la nada. Mi mundo se convirtió en un zumbido interminable de motores de 2 tiempos, en el olor a gasolina de baja calidad y en la reparación de calentadores de raciones y radios de campaña. Estaba rodeado de hombres de categoría B, hombres con úlceras, pies planos o simplemente viejos, hombres que contaban los días para que la guerra terminara. La humillación era mi sombra constante. Los otros mecánicos sabían mi historia. Los rumores viajaban más rápido que las balas. Se burlaban de mí. «Ah, Steiner, el Panzer profesor»,
¿Puedes usar tu genio para arreglar esta cafetera? Lo soporté en silencio. Pero cada noche, escuchaba la radio. Escuchaba los informes del frente. Escuché cómo el invierno de 1943 se convirtió en la primavera de 1944. Escuché cómo la Rasputitsa regresó, peor que nunca. Y escuché cómo la 7ª División Panzer, mi antigua unidad, fue diezmada cerca de Kirovogrado, atrapada en el barro, incapaz de maniobrar. Sus perfectos Panzers cazados uno por los T-34 que flotaban a su alrededor. Pensé en Klinker, en Emil. ¿Estaban muertos? ¿Habrían sobrevivido si el Oberst von Staufel no hubiera estado tan ciego por su orgullo prusiano? Mi rabia se convirtió en un carbón frío y duro en mi estómago. Yo tenía razón, y ellos estaban muriendo porque yo tenía razón. Pasaron 6 meses. 6 meses de reparar generadores. El mundo cambió. En el oeste, los aliados desembarcaron en Normandía, y en el este, el 22 de junio de 1944, sucedió lo impensable. El Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration. Fue un martillo de 1000 kilómetros de ancho. Destruyó el grupo de Ejército Centro. El frente no se dobló. Se desintegró. Y de repente, mi segura posición en la retaguardia, 30 kilómetros detrás del frente, se convirtió en la línea del frente. El caos fue absoluto. El 503 Batallón de Suministros se unió a la retirada más grande de la historia de Alemania. Éramos una columna interminable de camiones Opel, carretas de caballos y hombres a pie, huyendo hacia el oeste por caminos de tierra que el verano había convertido en polvo asfixiante. Los Sturmovix rusos, los carniceros, nos cazaban desde el cielo. El pánico era total. Estábamos atascados en un atasco de tráfico infernal cerca de Minsk. Un camión de combustible delante del mío había sido alcanzado por un proyectil de mortero y estaba ardiendo, bloqueando el camino. Y entonces, escuchamos el sonido que todos temíamos, el chirrido agudo de las orugas de un tanque. «T-34», gritó alguien. «Estamos acabados. Nos van a rodear». La columna se detuvo. Los hombres empezaron a saltar de los camiones y a correr hacia los bosques. La disciplina se había evaporado. Yo me quedé en mi asiento de pasajero, demasiado cansado, demasiado derrotado para correr. Y entonces escuché el otro sonido, un rugido familiar, un motor Maybach, y luego el crack seco de un cañón KWK-40 de 75 milímetros. «Son nuestros», gritó mi conductor. De entre los árboles, a nuestra derecha, emergió un tanque. Se movía rápido, sin importarle el terreno blando. Era un Panzer IV, pero era diferente. Era más ancho, y estaba cubierto de placas de acero. Se detuvo justo al lado de mi camión Opel, el comandante gritando órdenes a un semioruga que venía detrás, y me quedé sin aliento. Mi corazón se detuvo. Estaba mirando mi dibujo. Estaba mirando mi idea. El tanque estaba equipado con las Schürzen, las faldas, pero no eran las versiones feas que Emil y yo habíamos soldado en la oscuridad. Eran de fábrica. Tenían un estampado de camuflaje de 3 colores. Estaban perfectamente montadas en soportes estandarizados. Y las orugas, eran anchas. Eran las Ostketten, mis extensiones de granjero. Ahora eran equipo estándar, con números de serie de Krupp grabados en cada eslabón. Me bajé del camión, como en un trance. Caminé hacia la bestia de acero. El comandante del tanque, un joven lieutenant con el rostro cubierto de hollín y una mirada de 1000 metros, me vio. «¿Qué quieres, soldat? Sal del camino. Estamos en medio de un contraataque». Me detuve junto al casco. Puse mi mano sobre la Schürzen. Estaba caliente por el sol. Toqué la Ostkette. Estaba cubierta de barro fresco. «Tú», tartamudeé, señalando las modificaciones. «¿Esto? ¿Desde cuándo?» El lieutenant me miró como si estuviera loco. «¿Qué? ¿Las faldas? ¿Las Osketten? Desde el invierno, idiota». El alto mando finalmente se dio cuenta de que esta guerra no es Francia. Ahora, largo de aquí. Se volvió y gritó en su micrófono. El tanque rugió y se lanzó hacia adelante, uniéndose a otros 3 Frankenpanzers que avanzaban para intentar tapar el agujero infinito del frente. Me quedé allí, en medio de la carretera, mientras el humo de su escape me envolvía.
Había sucedido. Me habían humillado. Me habían degradado. Me habían exiliado. Habían roto mis planos y me habían llamado traidor por mi idea. Y 6 meses después, 6 meses de muertes innecesarias, de tanques perdidos en el barro, de un desastre que podría haberse mitigado. El alto mando, los genios de Berlín, los ingenieros de Krupp, habían llegado exactamente a la misma conclusión que el granjero de Baviera. Habían inventado mi idea por segunda vez. La habían producido en masa y ahora era la política estándar para cada Panzer en el maldito frente oriental. El coronel von Staufel. Me pregunté dónde estaría. Probablemente muerto. Muerto por su propia arrogancia. Muerto porque se negó a escuchar. Mi humillación había sido el precio de tener razón demasiado pronto. Nunca recuperé mi rango. Nunca recibí una medalla. Nunca nadie supo que esos planos rotos en el suelo de una dacha ucraniana eran el prototipo de la modificación que ahora salvaba las vidas de miles. No obtuve nada, excepto ese momento. Ese momento en el camino a Minsk, viendo mi idea, mi basura de granjero, retumbar hacia el combate real, conducida por hombres que no tenían idea de que me debían sus vidas. Fue la victoria más amarga y solitaria de toda la guerra, y fue la única que importó.